Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. En este video nos vamos a referir particularmente a lo que son las funciones trigonométricas. Para hablar de la función trigonométrica nos vamos a o lo vamos a asociar al concepto de razones trigonométricas, un concepto eh, histórico que, que ha permitido comprender o entender lo que es la función trigonométrica. Recordemos entonces qué es el concepto de razón, en este caso razón matemática, ¿cierto? Digamos que es la comparación que se da entre dos cantidades. Entonces, particularmente, entonces nosotros lo podemos hacer a través de un cociente. Entonces, pues vamos a considerar, en este caso, eh, un triángulo rectángulo. Hacémoslo de esta forma. Sabemos que tenemos un ángulo recto y pues en este caso vamos a suponer que tenemos otro triángulo rectángulo, el cual puede ser como este. Eh, Vamos a suponer que tiene estas dimensiones. Y como podemos percibir, pues este es el ángulo recto. Entonces, a este pues coloquémosle el lado A, lado B y pues este va a ser el lado C. A este llamémoslo A', B' y C', ¿correcto? Entonces, digamos que uno puede tener una comparación entre magnitudes. A con B, A con C, eh, B con A, B con C, C con A, C con el valor A y tendríamos C con el valor B. Entonces tendríamos esas comparaciones. Estas son razones. 6 razones para este triángulo, ¿correcto? Asimismo, en el caso de este triángulo, pues uno podría decir A' con B', A' con C', B' con C', B' con A', tendríamos también C' con A' y, y podríamos decir C' con B'. Entonces, esas son las comparaciones. Pero podemos llegar a entender esto como una proporción. A ver, una proporción, recordemos que es la igualdad entre dos razones. Si el cociente de A con B es igual al cociente de A' con B', pues obviamente tendríamos, o en este caso, una proporción, ¿correcto? Y esto nos lleva a determinar que no depende directamente de la longitud de los lados, sino del ángulo que lo forma. Entonces este ángulo
podríamos decir que es igual a este otro ángulo, ¿correcto? En ese orden de ideas, nosotros tenemos seis comparaciones. A ver, pero antes de ello, pues voy a colocar aquí nuevamente un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que este es el triángulo rectángulo. Y pues tenemos un ángulo recto como es natural. Podemos observar que este lado mide A, este lado mide B. En este caso, A y B es lo que conoceremos como catetos del triángulo. Son los lados que forman el ángulo recto. Entonces aquí está el ángulo recto, esos son los catetos. Lo resalto aquí en este color amarillo. Entonces estos dos es lo que llamamos catetos, ¿correcto? Porque son los que forman, como acabo de señalar, el ángulo recto. Asimismo, hay un lado que se opone a este ángulo, al ángulo recto. Y en ese caso, nosotros sabemos que ese lado es el lado que está en color rojo. A ese, a C, lo vamos a distinguir con el nombre de hipotenusa. Muy bien. Ya entendiendo y sabiendo de que podemos de alguna manera determinar comparaciones, entonces si este es el ángulo, llamémoslo ángulo teta, de la letra griega, entonces uno puede suponer y tejer las siguientes comparaciones. Bueno, aquí voy a iniciar por lo convencional en este caso. Podríamos pensar que el lado B se puede comparar con el lado C. Podríamos pensar en que el lado A se puede comparar con el lado C, o podríamos pensar en que el lado B se puede comparar con el lado A. Asimismo, hay unas inversas, es decir, comparaciones contrarias a las que tenemos acá. Digamos, la inversa de B sobre C será, en este caso, C sobre B, ¿cierto? La inversa que tenemos aquí de C sobre A, o de A sobre C, perdón, es, en este caso, C sobre A. Y la inversa que dibujamos acá, B sobre A, será correspondiente a decir A sobre B. Bueno, hay que tener en cuenta algo que es fundamental y que en algunos textos lo aclaran de esta manera. Si observan ustedes en este ejemplo, este es el ángulo. El lado opuesto a este ángulo es el que estoy acá resaltando con color azul. Y ustedes a ese lado, en algunos libros lo van a encontrar como lado opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo, ¿cierto? Muy bien. Asimismo, hay un lado que es el que estoy ahora resaltando y es este.
Ese lado es el que forma el ángulo que te estamos considerando, en este caso el ángulo teta. Por estar formando ese ángulo, lo vamos a llamar lado adyacente. Como hemos señalado, en este caso, C corresponde a la hipotenusa, ¿correcto? En ese orden de ideas, y para abreviar, vamos a decir que cuando nos refiramos al lado opuesto podemos escribir LO. Cuando nos refiramos al lado adyacente podemos escribir LA. Entonces, B sobre C correspondería a, en este caso, lado opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, para no escribir hipotenusa, pues utilizaremos la letra H. En el caso de A sobre C será lado adyacente sobre C, que sería la hipotenusa. Y en el caso de B sobre A será lado opuesto sobre lado adyacente. Asimismo, C sobre B sería hipotenusa sobre lado opuesto. En este sería hipotenusa sobre el lado adyacente. Recordemos que le estamos dando la vuelta a lo que tenemos aquí en la parte superior, ¿cierto? Bueno. Y finalizamos diciendo de que A sobre B será lado adyacente sobre lado opuesto. Bueno. Convencionalmente, y teniendo que hay 6 comparaciones que se dibujan en el triángulo rectángulo, nosotros vamos a entender que existen 6 funciones derivadas de ese triángulo rectángulo. La función, en este caso, si estamos hablando de la función seno del ángulo teta, lo vamos a utilizar o vamos a abreviarlo como seno del ángulo. En este caso, el ángulo teta. Y pues aquí, esta sería la función que conoceremos como seno. ¿Correcto? Y es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Tenemos una segunda función, que es la función coseno del ángulo teta. En este caso, decimos que vamos a utilizar la abreviatura cos. Cos va a significar coseno y en este caso coseno es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa o equivale al lado adyacente sobre la hipotenusa. Bueno. Tenemos una tercera que es la función tangente. Y en este caso vamos a utilizar la abreviatura, bueno, tangente del ángulo. Vamos a utilizar la abreviatura tangente de teta. Entonces, tan, y pues esto es igual al lado opuesto sobre lado adyacente. Cada función tiene una inversa. Entonces, para la función C, vamos a tener como inversa la que se conoce como cosecante. Cosecante. Esta cosecante
utilizaremos la abreviatura CSC y pues refiriendo al ángulo. Entonces, si es la inversa de la función seno, la cosecante pues corresponderá a esta función. Hipotenusa sobre lado opuesto. También tenemos otra función que vamos a caracterizar como secante. La secante, en este caso, se simboliza con las letras S y C. Sec. Secante del ángulo, en este caso, ángulo teta. Entonces, para ello, utilizaríamos la abreviatura, el paréntesis y obviamente nuestro ángulo. Equivale a hipotenusa sobre lado adyacente. Y tenemos una inversa para la tangente, que será la cotangente. Y cuando hablamos de cotangente del ángulo, vamos a utilizar la abreviatura COT. C-O-T. Y pues el ángulo. Entonces, aquí mismo nosotros colocar cot tangente del ángulo. Y esto es igual a señalar, bueno, aquí coloquemos iguales, signo igual, al lado adyacente sobre el lado opuesto. Entonces ya tenemos unas funciones y las funciones inversas. Bueno, eso es básicamente lo que tengo para ofrecerles en este video. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima explicación. Para todos, que estén bien.